Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Doctor Cisneros, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo y en primer lugar, pues que haya sido un feliz cierre de año 2025 y que sea un próspero 2026 para usted, doctor Cisneros. Muchas gracias, Adriana. Siempre es un gusto poder estar en los micrófonos de la radio pública e igualmente hago extensivos mis parabienes para toda tu amable audiencia en este año que inicia. Y bueno, en la Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano hoy queremos plantear el tema de la eutanasia, Adriana, que es un tema pues que es muy actual. Hay un debate filosófico, ético, incluso político sobre esta temática, por lo que voy a proponer este libro en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, que lleva por título El derecho de irse, filosofía y derecho del final de la vida entre presente y futuro, que fue publicado en la ciudad de Turín por la casa editorial UTEP en el año 2023. El autor es Giovanni Fornero, quien es filósofo y ensayista, experto en pensamiento contemporáneo, bioética y laicidad, y es coautor junto con Nicola Bagnano de la importantísima obra Historia de la Filosofía. Pues bien, el libro El derecho de irse aborda el tema del final de la vida desde una perspectiva interdisciplinaria que combina filosofía, bioética y derecho. El autor plantea preguntas fundamentales acerca del derecho a decidir sobre la propia muerte, la autonomía y la dignidad, y cómo el derecho, las leyes, las normas y la jurisprudencia deberían responder. El derecho a irse representa el tema más radical de la autonomía humana, que es el derecho a una buena muerte. El libro explora cómo la filosofía, el derecho y la cultura contemporánea pueden o no legitimar el acto de poner fin a la propia vida en condiciones de sufrimiento insoportable, pérdida de sentido o enfermedad irreversible. El punto de partida es una constatación histórica y moral representada en el hecho de que la modernidad ha construido un ideal de autonomía y autodeterminación de la persona, pero sigue sin aceptar plenamente sus consecuencias en el terreno más extremo que proyecta la decisión sobre la propia muerte. Distintos casos, Adriana, han despertado la conciencia social sobre el tema del suicidio asistido y de la eutanasia. La tesis de la autodisponibilidad existencial plantea el dilema de hasta qué punto una persona puede disponer de su propia vida, incluso hasta la muerte, y al mismo tiempo existe una constatación sociopolítica. En las últimas décadas, el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha pasado de ser un tabú moral a convertirse en un problema jurídico y político de primer orden. En consecuencia, es necesaria una reflexión pública sobre el fin de la vida, obligando a gobernantes, a las cortes constitucionales y a los legisladores a pronunciarse. Más allá del dramatismo individual, los casos conocidos revelan un vacío normativo, porque el derecho positivo no ha alcanzado todavía una respuesta coherente ante la pluralidad de concepciones morales que existen sobre la vida y la muerte. El autor considera que esta falta de claridad genera sufrimiento, inseguridad jurídica y desigualdad moral. Y el libro no propone una apología del suicidio, sino que por el contrario postula una filosofía de la autodeterminación existencial. La pregunta de fondo es, ¿puede el individuo disponer libremente de su propia vida hasta el punto de decidir su término? Para responder, el autor recupera la categoría de autodisponibilidad existencial, que significa la posibilidad moral y jurídica de disponer de uno mismo, en coherencia con la idea moderna de la autonomía. El autor hace referencia a algunas tradiciones filosóficas que apoyan la eutanasia, como Séneca, para quien la muerte voluntaria es expresión de libertad y razón,
dado que es el último acto de autodominio del individuo sabio. O Michel de Montaigne, para quien la muerte es el arte de la libertad. En sus ensayos sostiene que reflexionar sobre la muerte es la condición para vivir libremente y que incluso el suicidio puede ser un acto razonable cuando la vida se vuelve indigna o insoportable. Otro autor que propone es a David Hume, quien en su ensayo sobre el suicidio de 1757 cuestionó el prejuicio moral y religioso que condenaba el acto de quitarse la vida. Afirmaba que el suicidio puede ser moralmente legítimo porque la razón lo justifica. David Hume ofrece la primera justificación filosófica moderna del derecho a morir. La suya es una defensa racional, empírica y no dogmática de la autodeterminación de la persona. Hume desmantela el chantaje moral del sufrimiento como mérito y propone el suicidio como pecado, sino como un acto de lucidez moral. El suicidio asistido o la eutanasia se inscribe en esta tradición de la autonomía moral, que es decidir el propio final como ejercicio de una libertad racional. El autor destaca 3 conceptos clave. En primer lugar, el de autonomía, según el cual la base de toda decisión moral y jurídica moderna no puede ser negada al individuo en el momento de la muerte. En segundo lugar, el de la dignidad, según el cual es necesario no solo el valor de la vida biológica, sino también la calidad moral de la existencia. La dignidad no se opone a la libertad, sino que la presupone. Y en tercer lugar, el del sufrimiento y la compasión, según el cual el derecho a morir no surge del capricho, sino del límite de la resistencia humana ante el dolor físico o espiritual. El autor sostiene, por último, Adriana, que el Estado no debe imponer una concepción sustantiva de la vida buena, sino garantizar que cada persona pueda decidir conforme a su conciencia. El autor advierte así sobre la necesidad de una reflexión sobre la fatiga de vivir, que proyecta incluso una condición de sufrimiento moral y o existencial que no siempre tiene causas médicas. Aquí el autor, Giovanni Fornero, se distancia de los modelos puramente biomédicos para plantear el dilema de si la pérdida de sentido vital, la soledad extrema o la falta de un horizonte también puede justificar el deseo de morir, Adriana. Que evidentemente, y como usted ya lo señala, son preguntas y son interrogantes, doctor Cisneros, o que abren interrogantes en materia filosófica, ética y evidentemente política, cuando estamos hablando de lo que señalan los autores a través de este libro, doctor, en el sentido de que una voluntad así o una decisión tan radical como el hecho de poner fin a la vida tiene que pasar y tiene que atravesar, doctor Cisneros, porque ya se ha planteado así por parte, por ejemplo, de activistas, sobre todo a lo largo de los últimos años, tiene que pasar y tiene que ya abordarse y formar parte de discusiones ya muy abiertas en el terreno legislativo, doctor. Por ejemplo, en el caso de México, donde se habla, es paradójico, doctor Cisneros, como nosotros, la sociedad mexicana, cada 2 de noviembre, celebramos, festejamos a las almas, a las ánimas, a quienes se nos han adelantado, pero cuando se habla del terreno de lo jurídico, de plasmar esta decisión de poner fin a la vida en el ámbito legislativo, de una regulación, allí todavía prevalecen esta especie de frenos, esta especie de creencias que todavía han y siguen limitando, en el caso de México, el hecho de que poder tener acceso y garantizar el derecho pleno a una muerte digna, doctor Cisneros. Así es, Adrián, en efecto, el tema de la eutanasia está rodeado de una gran cantidad de prejuicios, de estigmas y estereotipos, y yo creo que ya llegó el momento. Tenemos como sociedad mexicana la madurez total para abrir un debate de estas dimensiones. Bueno, recordar que la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue aprobada
apenas en el 2017, en su artículo 9, establece el derecho a la buena muerte, sí, tratándose de una legislación suprema, pero de carácter local, pues estamos obligados a esperar que los legisladores federales se animen a modificar la Ley General de Salud, que es ahí donde debe venir contemplado el concepto de la muerte digna. Basta darse una vuelta por cualquier hospital público o privado, Adriana, sí, para darse cuenta el sufrimiento de muchas personas que no saben qué hacer frente a momentos angustiantes de la vida. Entonces yo creo que ya estamos en el ámbito de la posibilidad para poder dar ese paso legislativo y reconocer que todos tenemos el derecho a una muerte digna. Exactamente, que en realidad, doctor Cisneros, y retomando todo lo que usted nos ha compartido a través de las reflexiones sobre esta obra, en realidad, bueno, y comparto mi punto de vista, significa también, al final de cuentas, también una defensa del valor de la vida, doctor Cisneros. Así es, de hecho, ese artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México dice, es un derecho humano construir una vida digna, y en acto seguido agrega, y el derecho a la vida digna implica necesariamente el derecho a una muerte digna. Espero que pronto demos este paso civilizatorio, Adriana. Ojalá que sí, que así sea y que en este 2026 finalmente se dé esa discusión y se traduzca ya, como usted nos lo está compartiendo, doctor Cisneros, ya en legislaciones, ya en hechos ya muy palpables y de acceso para quienes aspiran justo a este tema, el derecho a la buena muerte. Doctor Cisneros, le agradezco muchísimo por esta columna de hoy, viernes 2 de enero, en este arranque de año y en la primera edición del Acento de este 2026, doctor. Muchas gracias, te deseo muy buen fin de semana y también a tu amable audiencia. Gracias, ahí estábamos escuchando al doctor Cisneros, Isidro Cisneros, en la Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano.